¿Van a criticar? Probablemente. ¿Vas a sentir culpa? Claro que sí. ¿Vas a perder cosas? Sin duda. Lo que no cambias por convicción, la vida te lo va a romper por saturación. Si cimentas tu vida en un debería, después te va a tocar derribarla desde el dolor. ¿Y sabes qué hay debajo de esa supuesta madurez? Un terror absoluto a la confrontación emocional. El mundo no puede seguir esperando a que dejes de temblar para que empieces a hablar. Si alguna vez sentiste que algo dentro de ti pedía ser escuchado, este es tu lugar. Bienvenido a Ecos Internos. Hola mi gente hermosa, bienvenidos al segundo episodio de Ecos Internos. Antes de arrancar este viaje, yo quiero tomarme un momento para agradecer de corazón a todas las personas que vieron el primer episodio. La receptividad fue increíble. He recibido mensajes llenos de cariño, de identificación, de personas que me dijeron que sintieron que estaba hablando de ellos. Y esa es exactamente la idea, de que de alguna forma, así sea una palabra, te haga clic, te toque una fibra y te recuerde que no estás sola, que no estás solo. También quiero aprovechar para pedirte algo desde la gratitud. Si este contenido te gusta, si te acompaña, suscríbete al canal, dale like, compártelo y sígueme también en todas mis redes como Soy Lady Ochoa, porque eso no solo me ayuda a mí, sino que permite que este mensaje llegue justo a quien más lo necesita. Ahora sí, hoy arrancamos oficialmente el verdadero viaje de Ecos Internos. En el primer episodio me conociste, te conté quién soy y por qué nació este espacio. Pero ahora escúchame bien. Yo no quiero que te presentes conmigo. Hoy quiero que te presentes contigo mismo. Quiero que te mires por dentro, te abraces fuerte, sí, tú mismo, y te des el permiso de hacer este episodio un viaje. Porque ese es mi regalo para ti. Que con el pasar de los episodios aprendas a conocerte, a quererte, a tratarte bonito, a hablarte como le hablarías a alguien que amas. Porque seamos honestos, nosotros mismos somos nuestros peores haters. Así es, nos hablamos con un nivel de dureza y de juicio que si otra persona nos hablara así, no lo permitiríamos nunca, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué lo permitimos cuando viene de adentro? Gran pregunta, ¿cierto? Hoy vamos a empezar a cambiar eso. Y lo vamos a hacer con una frase que lo dice todo. Seguir igual también es una forma de romperte. Así que, si estás listo, hoy nos vamos a meter en las raíces del miedo. Hoy vas a descubrir que a veces lo más peligroso no es lo que cambia, es lo que decidimos seguir sosteniendo solo por miedo a soltar. Así que bienvenido a tu viaje, a tu voz y a tu eco interno. Lo que de verdad nos asusta no es el cambio. Lo que nos aterra es perder quienes somos cuando ese cambio llega, porque cambiar no es solo avanzar, cambiar también es una muerte emocional, real, porque una parte de ti que te sirvió, que te protegió, que incluso te definió, tiene que desaparecer. Y eso para el ego es una amenaza existencial. El miedo más primitivo que activa cuando pensamos en cambiar es el miedo a dejar de pertenecer. Estamos diseñados biológicamente para sobrevivir en tribu, en grupo. Entonces, cualquier cambio de conducta, cualquier transformación, para nosotros representa un peligro ancestral. El miedo a no encajar, el miedo a ser rechazados, a ser expulsados. Ese miedo no es lógico, es visceral. Y además de eso, está el miedo aprendido. Sí, ese miedo que nos inculcaron. El miedo a fallar, el miedo a fracasar, el miedo a quedar expuestos. Porque cambiar también implica aceptar que lo de antes ya no sirve, que algo que considerabas verdadero quedó obsoleto y la verdad es que eso duele porque te enfrentas con lo más incómodo y es la posibilidad de que llevas años sosteniendo una versión de ti que ya no quieres ser. Ahora, ojo con esto. El miedo al cambio no es cobardía, es protección. Es tu sistema nervioso lanzando una alerta diciéndote como, oye, ¿estás seguro de que esto es seguro? Y muchas veces esa pregunta te paraliza. Por eso cuando alguien dice,
le tengo miedo al cambio, en realidad lo que está diciendo es, tengo miedo a perderme en el proceso, a que no me reconozca, a no saber quién soy. Y si dejo de ser lo que siempre fui, y por eso el primer paso no es cambiar. El primer paso es honrar lo que te trajo hasta aquí, incluso si ya no te sirve para seguir avanzando. Porque cuando lo que llevas dentro es verdad, no necesitas permiso, necesitas es valor. Y el mundo no puede seguir esperando a que dejes de temblar para que empieces a hablar. Cuando estás frente a un cambio importante, el cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, aunque lo único que realmente está en riesgo sea una versión vieja de ti. O sea, no te va a comer un león, pero tu sistema nervioso actúa como si sí. Y por eso empieza a hablarte, con síntomas que nadie te explicó. ¿Sabes por qué a veces sientes esa opresión en el pecho, como si no pudieras respirar bien? No es ansiedad porque sí, es tu alma preguntándote, ¿estás seguro de que vas a soltar esto? Y ese nudo en el cuello o en los hombros, como si cargaras algo invisible, no es casualidad. Estás cargando una vida que ya no quieres vivir. El estómago se pone loco, náuseas, gastritis, falta de apetito. ¿Sabes por qué? Porque está digiriendo algo mucho más difícil que un alimento, es una identidad. Y eso no se traga fácil, mi gente. Y cuando por fin logras dormir, ¡zas! Te despiertas a las 3 o 4 de la mañana con la mente corriendo una maratón. Y ahí el cuerpo te susurra. Lo que no te atreviste a pensar de día, te lo voy a mostrar ahora. Y sí, así como lo escuchas, ahí viene la fatiga, esa que no se cura con dormir porque no es físico, es emocional, es agotamiento de alma, de tanto postergar lo que sabes que tienes que hacer. Y ojo, esto no lo digo porque suene bonito, lo dice la ciencia, lo dicen los estudios sobre estrés, ansiedad anticipatoria y somatización emocional. Entonces no estás loco, no estás exagerando, no estás débil. El cuerpo simplemente te está diciendo, si tú no te mueves, yo me voy a encargar de incomodarte hasta que lo hagas. Y aunque moleste, aunque duela, aunque quieras taparlo con mil excusas, eso es una bendición disfrazada de síntoma. Les quiero hacer una pregunta y quiero que se respondan con honestidad. ¿Ustedes creen que existe alguna edad o etapa de la vida donde somos más vulnerables al cambio? Pónganle pausa al video, déjenme su opinión en los comentarios porque quiero leerlos, quiero sentir que estamos pensando esto juntos. Muy bien, ahora yo también quiero compartirles mi visión respecto a esto porque para mí sí hay momentos donde somos más vulnerables, donde ese miedo al cambio nos encuentra más blandos, más abiertos, más confundidos, más solos, porque el miedo, como todo en esta vida, muta, se disfraza, cambia de tono, vuelve más sutil, más elegante, pero no se va, sigue ahí, preguntándonos bajito, casi como una provocación. ¿Estás dispuesto a convertirte en quien realmente eres? Y esa pregunta, esa campana interna, no suena una sola vez, no. Aparece en distintos momentos de la vida, cuando menos la esperas, cuando más la necesitas sobre todo. Para que nos entendamos mejor, dividí esto en 4 paradas. No voy a entrar en las etapas de la infancia, pero sí me voy a ir un poquito más arriba, porque son las edades en las que aproximadamente se encuentran mis oyentes. La primera, entre los 18 y los 25. Aquí arranca todo. La etapa que muchos pintan como la mejor de tu vida, pero que nadie se atreve a decirte que también puede ser la más jodidamente solitaria. Porque en estos años te encuentras con una pregunta que retumba dentro y que no puedes evadir aunque lo intentes. ¿Y si no soy quien todos esperan que seas, cierto? Sí, así, cruda, así de silenciosa, así de real. Esta etapa es la más subestimada emocionalmente. Todo el mundo te celebra, te empuja, te exige, pero casi nadie te pregunta cómo se siente llevar esa mochila de expectativas ajenas a los 20. Aquí enfrentas tu primera gran bifurcación, ser quien eres o ser lo que esperan de ti. Y ojo, el miedo al cambio no entra gritando, no. Aquí el miedo llega elegante, sutil, disfrazado de preguntas que parecen inofensivas. ¿Y si me equivoco de carrera?
¿Y si decepciono a mis papás? ¿Y si elijo algo que después no me guste? ¿Y si cambio y pierdo a mis amigos? Y eso parece normal, ¿no? Como si fuera parte del proceso. Pero si te tragas todo eso sin cuestionarlo, terminas convirtiéndote en una versión editable de ti mismo, en alguien que fue formateado para encajar en un sistema, no para construirse desde adentro. Y entonces tomas decisiones, no desde el deseo, desde el miedo a ser el raro, el que incomoda, el que rompe moldes, y eliges lo que tiene salida, lo que te da dinero, lo que hace sentir orgullosa a tu mamá, y con eso llenas tu agenda mientras vacías tu autenticidad. Y eso te empieza a carcomer por dentro, porque el verdadero riesgo aquí no es fallar, es postergar tu voz original por el miedo a hacer ruido. Y lo más duro es que en esta etapa se construye la base emocional de todo lo que viene después. Miren, si cimentas tu vida en un debería, después te va a tocar derribarla desde el dolor. ¿Y sabes qué tipo de cambio se necesita aquí? Un cambio sin permiso. Decir, esto no es mío, aunque todos esperen que lo sea. Y cuando te atreves, cuando tienes los cojones de decepcionar para ser leal a ti, algo nace, algo tuyo, algo que no depende del aplauso, ni del título, ni de la aprobación. Y eso te cambia la vida, te cambia la piel. Así que si estás en esta etapa, no te obsesiones con tener todo claro. No, obsesiónate con no traicionarte tan pronto, porque ser tú sin disfraz antes de los 25 es el acto de valentía más importante que te puede salvar la vida. Vayamos ahora con la segunda parada, entre los 30 y los 40. Aquí aparece una nueva pregunta, una que retumba con más peso, porque ya no estás empezando de cero. ¿Y si todo lo que construí no resulta? Porque sí, ya tienes estructura, lograste cosas, la gente dice que estás en tu mejor momento, pero tú empiezas a sentir algo raro, una incomodidad suave pero persistente, una especie de esto no me llena, pero tampoco sé cómo soltarlo. No es tristeza, no es dolor, es peor, es anestesia emocional. Te despiertas, haces lo que toca, cumples con todo, pero hay algo en ti que ya no vibra. Y cuando eso se apaga, cuando ese fuego interno ya no calienta como antes, aparece el miedo. Un miedo distinto, un miedo elegante, disfrazado de sentido común. Aquí el miedo no es a empezar, el miedo es a perder lo que ya lograste. Y eso paraliza, porque ya estás acostumbrado a ser el que tiene respuestas, el que sabe, el que resolvió. Y ahora lo único que tienes son preguntas. Esas preguntas que te haces internamente de, ¿vas a tirar todo esto por una corazonada? Mira, todo lo que te costó llegar hasta aquí, no es el momento, no hay garantías. Y ahí te enredas en la trampa de los 30 y tantos. Te hacen creer que lo responsable es quedarte donde no eres feliz, porque a esta edad el cambio no se ve como una aventura, se siente como una amenaza. Cambiar significa soltar una identidad que te tomó 10 o 15 años construir, y eso no da vértigo, eso da terror existencial. Pero escúchame bien, si no te atreves, igual vas a pagar el precio, porque lo que no cambias por convicción, la vida te lo va a romper por saturación. Aquí no se trata de tirar todo, se trata de esperar, de despertar, de mirar con honestidad brutal que estás sosteniendo algo que ya no vibra contigo y que no hay éxito, ni cuenta bancaria, ni puestos de trabajo que valga si tu alma se está oxidando por dentro. Y entonces pasa algo. En medio del caos haces algo nuevo. Mandas ese correo, te inscribes en ese curso, tomas esa decisión y algo dentro de ti se enciende. No es fuego, es electricidad, porque el cambio no llega cuando todo está listo. El cambio llega cuando te atreves a moverte sin garantías. Así que si estás en esta etapa, mira, escúchame bien. No estás perdiendo el rumbo, estás recuperando la brújula. No te estás volviendo loco, estás volviendo a ti. Y si tienes miedo, es porque algo grande, algo tuyo, está por revelarse. Ahora vamos a hacer una parada maravillosa.
Vamos a pasar a esos 45, 55 años porque aquí llega la pregunta más brutal de todas. Una que no se grita, se susurra por dentro como si intentaras callarla, pero igual se cuela en el pecho. ¿Y si he vivido una vida equivocada? Sí, así, sin anestesia, porque esta etapa no te rompe de golpe, te erosiona. Aquí el miedo al cambio se vuelve más sofisticado, más elegante, más silencioso y por eso más letal si no lo enfrentas. No llega con escándalo, no te avisa, se presenta con algo peor, con silencio, con esa sensación extraña que aparece justo cuando lograste todo lo que alguna vez soñaste. Y aún así, sientes que te falta algo. Es el momento exacto donde te das cuenta de que sí, subiste la escalera, pero estaba apoyada en la pared equivocada. Y eso duele distinto porque ya no puedes culpar a nadie. No es tu mamá, no es la universidad, no es tu jefe, eres tú. Tu versión que sobrevivió haciendo lo correcto, tu versión que se esforzó por no romper nada y en ese esfuerzo se rompió a sí misma. Aquí aparece el miedo más sigiloso de todos. ¿Y si lo cambio todo y me quedo solo? ¿Y si dejo lo que tengo y del otro lado no hay nada? ¿Y si ya no tengo tiempo para volver a empezar? Pero te voy a decir algo que nadie se atrevió a decirte. No cambiar también tiene un costo. Y si no te atreves a modificarlo por elección, la vida va a venir a quebrarlo por saturación. Y lo sabes cuando todo te molesta y no sabes por qué, cuando te desconectas de tu pareja pero igual compartes la cama, cuando sonríes en fotos que ya no tienen historia, cuando tus logros ya no te encienden, solo te dan vértigo. Este es el punto exacto donde ya no necesitas más aplausos, necesitas propósito. Y sí, cambiar en esta etapa es jodido, porque no solo cambias tú, cambia el ecosistema, cambia el rol, el guión, la narrativa. Dejas de ser el que sostiene todo y te conviertes en el que se atreve a soltar por puro amor propio. ¿Te van a criticar? Probablemente. ¿Vas a sentir culpa? Claro que sí. ¿Vas a perder cosas? Sin duda. Pero vas a ganar algo que a esa edad ya no se negocia. La coherencia emocional, de vivir bajo tus propios términos. ¿Y sabes qué? La serotonina que se activa cuando vives de verdad vale más que cualquier aplauso social. Así que si estás ahí, al borde de una conversación incómoda, una decisión que puede cambiarlo todo, date el permiso de vivir como si esta fuera tu segunda vida. Y la primera solo hubiera sido el ensayo, porque esta es la edad de la verdad. Ahora pasemos a la cuarta y última parada, a partir de los 60. Aquí llega la pregunta que taladra la mente con una voz bajita pero constante. ¿Y si ya es demasiado tarde? Esta etapa, lamentablemente, no tiene marketing. Nadie te la vende, nadie te prepara. La sociedad no la celebra, porque lo que vende es lo joven, lo nuevo, lo que recién empieza. Pero lo que se encuentra aquí, si te atreves a mirar de frente, es lo más valioso de todo el viaje. Libertad emocional sin caretas. A partir de los 60, el miedo al cambio ya no grita, no te da ansiedad, no te saca corriendo, se disfraza de rutina, de normalidad, de una melancolía sutil por lo que no hiciste, por lo que no te permitiste, por lo que postergaste tantas veces que un día simplemente dejaste de nombrarlo. Y entonces aparece esa voz cansada, susurrando frases que duelen más que cualquier golpe. Ya no vale la pena, ya no tengo energía para eso. O una muy común, el tren ya pasó. Pero escúchame bien, el tren no pasó. Lo que pasó fue tu paciencia para seguir esperando permiso. Este es el momento donde ya no tienes que demostrarle nada a nadie. No estás para competir, ni para escalar, ni para encajar. Estás para vivir lo que es tuyo, sin pedir perdón, sin pedir permiso, sin disfrazarte para ser aceptado. Y sí, cambiar a esta edad es diferente. No buscas construir imperios, buscas paz interior. No quieres demostrar capacidad, quieres sentido. No necesitas reconocimientos, necesitas conexión con tu alma, con tu historia, con tu legado, porque aquí
El cambio no es hacia adelante, es hacia adentro. Se trata de reconciliarte con la vida que viviste y rediseñar con lo que te queda. Porque sí, el cuerpo tendrá límites, pero el alma no caduca. Este es el momento de escribir el epílogo como se escribe lo eterno, con conciencia, con ternura, con la valentía de quien ya entendió que vivir no era tenerlo todo, sino elegir lo que tiene sentido. Y si llegaste hasta aquí con dudas, con heridas, con cosas pendientes, no estás roto, estás listo, listo para liberar, listo para cerrar ciclos, listo para convertirte en maestro de tu propia historia. Porque si hay algo que no te pueden quitar ni los años, ni los miedos, ni la vida misma, es el poder de reinventarte. Incluso cuando nadie lo espera, incluso cuando el mundo cree que ya no. No, no es tarde. No estás fuera de tiempo. Estás justo en el momento perfecto para hacerlo diferente, para hacerlo a tu manera, para hacerlo con verdad. Ya no necesitas validación, ya no estás para actuar, estás para vivir con intención, con ligereza, con poder interno. Y si te vas a mover, que sea con alegría. No para alcanzar algo, sino para sentirte en casa dentro de ti. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. Y es que la libertad más grande no está en lo que dejas atrás, sino en lo que finalmente te animas a elegir. Entonces, ¿cuándo somos más vulnerables al miedo al cambio? Cuando justo estamos a punto de convertirnos en una versión más honesta de nosotros mismos. Sí, así de simple, así de brutal. Porque cada etapa de la vida no es solo una fase, es una invitación, un umbral, un espejo. El miedo cambia de máscara, se disfraza, se esconde, pero la pregunta en el fondo siempre es la misma. ¿Te vas a quedar donde ya no eres solo porque un día fuiste feliz ahí? Interesante pregunta, ¿cierto? Analízala. Ahora que ya entendimos de dónde viene este miedo, ahora que lo miramos sin adornos, sin excusas, la gran pregunta que sigue es, ¿cómo nos protegemos de él? ¿Cómo evitamos que el miedo nos frene, nos silencie, nos postergue? Y para llegar a esa respuesta, primero tenemos que tocar un tema fundamental. ¿Cuáles son las mentiras más sofisticadas que nos contamos para no cambiar? Las que más nos sabotean no son las evidentes, son las que suenan razonables, las que se visten de madurez, de prudencia, de sentido común, porque cuando el miedo no puede paralizarnos desde el pánico, nos paraliza desde la lógica. Aquí te va mi top de autoengaños, esas frases que usamos para quedarnos exactamente donde estamos, pero sin sentir culpa. La primera, no es el momento. Esta es la reina de las excusas. Suena sabia, pero en el fondo es miedo disfrazado de calendario. Porque el momento perfecto no existe y si aparece, nunca se siente como tal. La otra, no estoy listo. ¿Listo para qué? Para fallar, para exponerte. Nadie está listo antes de empezar. Uno está dispuesto o no. Y eso es otra cosa. Aquí viene una buena. Tampoco estoy tan mal. La trampa del conformismo elegante. Como no estás en crisis, crees que no hay urgencia, pero lo que se pudre lentamente también enferma. Otra, es que yo soy así. La excusa identitaria, una forma disfrazada de decir, prefiero quedarme en mi vieja versión aunque ya no me represente. Ahora vamos a la peor de todas. Hay gente que está peor que yo. Les voy a decir algo. Compararte con alguien que está más jodido que tú no es gratitud, es evasión. Es como decir, me está doliendo, pero como no estoy sangrando, lo ignoro. Y ojo, no es que seamos cínicos, es que cambiar duele y nuestra mente intenta protegernos, pero esa protección, cuando se extiende demasiado, se convierte en jaula, una jaula de cristal. No te mata, pero tampoco te deja crecer. ¿Sabes cuál es la verdadera mentira? Creer que no cambiar es la opción más segura, cuando en realidad es la que más te cuesta a largo plazo y mientras tanto, la vida no espera. Y lo más peligroso de esas mentiras no es que se queden en la cabeza, es que se filtran,
se convierten en decisiones, en excusas, en relaciones sostenidas por el miedo y no por amor. Y si hay un lugar donde esas mentiras hacen más daño, donde el miedo al cambio se vuelve más cobarde, pero también más sofisticado, es en la pareja. Porque ahí no solo estás negociando contigo mismo, estás negociando con la historia, con las promesas, con la culpa, con esa idea retorcida de lo que debería ser. Entonces, ¿cómo se manifiesta el miedo al cambio cuando hay alguien más en juego? Vamos a hablar de eso. Esta es una de las formas más crueles y más silenciosas en las que el miedo al cambio se manifiesta. Porque ya no se trata solo de tomar una decisión por ti. Ahora el miedo no es fallar, es a romper algo que alguna vez fue amor. Y eso pesa mucho, mi gente. Muchas personas no se atreven a transformarse porque en el fondo saben que si crecen, si se expanden, si se sinceran con su nueva verdad, esa relación ya no va a sostenerse. Y entonces se encierran, se encogen, se apagan, postergan su evolución para no traicionar al otro. En ese intento de cuidar el vínculo, se están traicionando a sí mismos. El miedo en pareja no siempre se ve como una discusión ni como una crisis. A veces se manifiesta cuando uno de los dos empieza a cambiar, emocionalmente, espiritualmente, enérgicamente, y el otro se queda en el mismo lugar. Y ahí empieza el tironeo. Uno evoluciona y el otro se siente abandonado. Uno busca profundidad y el otro se aferra a la rutina. Uno se siente culpable por querer más y el otro se siente víctima del nuevo despertar. ¿Y qué hacen entonces? Se callan los dos. Siguen en el juego del todo está bien, mientras por dentro saben que algo se rompió. Y aquí es donde el miedo al cambio es más destructivo, cuando te obliga a elegir entre crecer o no herir, entre ser tú o seguir siendo nosotros. Pero escúchame bien, ningún vínculo que te exige dejar de ser tú para que funcione merece seguir funcionando. Amar a alguien no significa quedarte donde no creces, significa tener el coraje de decir, te honro, te agradezco, pero ya no soy la misma persona que cuando te elegí. Porque hay algo más doloroso que perder una pareja, y es perderte a ti mismo por intentar sostener una relación que ya no acompaña tu alma. Y es ahí, justo ahí, donde lo entiendes. Muchas veces no hace falta un grito, ni una pelea, ni una infidelidad para terminar una relación. Basta con dejar de decir la verdad. Basta con quedarte por miedo. Basta con anestesiar lo que ya no vibra. Y sí, ese miedo no solo te detiene, también construye patrones. Patrones invisibles. Jugadas mentales que repetimos para protegernos, pero que en realidad nos están saboteando. Y ahora quiero hablar de eso, porque hay una forma aún más sutil, más peligrosa, más cotidiana en la que evitamos el cambio, los patrones de evitación conscientes. Esa parte oscura del juego interno, esas pequeñas mentiras camufladas que parecen normales, pero que están saboteando cada intento real de transformación. Miren, yo he visto muchos patrones de evitación, muchos, pero hay uno que me sigue impactando cada vez que lo encuentro. Es de esos que se visten de calma, porque por dentro son puro miedo reprimido. Y lo más fuerte es que muchas veces ni la propia persona lo sabe. Hay varios, pero este lo veo repetirse con una frecuencia alarmante y lo peor de todo es que muy poca gente lo reconoce hasta que ya es demasiado tarde y ha arruinado tantas cosas, y yo lo llamo la falsa adaptación. Es ese patrón donde la persona aparenta estar bien con todo, se muestra funcional, incluso emocionalmente disponible, pero en realidad ha aprendido a evitar cualquier incomodidad real, disfrazando su miedo de flexibilidad. No discute, no reclama, no confronta, pero tampoco decide, tampoco actúa, tampoco se involucra emocionalmente a fondo. Y en la superficie parece una persona sumamente madura, parece empático, evolucionado, espiritual. Te dice cosas como, no pasa nada, yo me adapto, todo fluye, no me complico.
Yo me acomodo a lo que tú necesites. Lo importante es que tú estés bien. ¿Y sabes qué hay debajo de esa supuesta madurez? Un terror absoluto a la confrontación emocional. Estas personas muchas veces desde la infancia aprendieron que decir lo que sienten, desear algo distinto o pedir un cambio era peligroso, que eso podía romper la paz, generar conflicto, alterar la estabilidad del sistema, entonces evitan. Pero no lo hacen huyendo, lo hacen acomodándose hasta desaparecerse. Miren, se ajustan tanto que se pierden y esa evitación es devastadora, porque en algún punto esa persona se rompe, un día explota o se apaga o se va sin aviso, porque su estrategia fue tan sutil que incluso ella misma creyó que estaba bien, pero lo que evitaba no era solo el conflicto externo, evitaba su verdad. Y este patrón es muy peligroso en las relaciones, en los trabajos, en los procesos de crecimiento, porque mientras más tiempo lo sostienes, es más difícil de reconstruirte después. Cuando se trabaja esto en consulta, lo primero que se intenta hacer, aunque suene simple, pero es muy profundo, y es validar el enojo escondido en esa falsa paz, porque debajo de cada yo me adapto hay un yo no me sentí con derecho a elegir, y debajo de cada no pasa nada hay un me enseñaron que sentir algo era un problema. Así que si alguien que está escuchando esto se reconoce ahí, te digo con el corazón en la mano que no eres una persona flexible, eres una persona con miedo a incomodar. Y ese miedo te está alejando de tu vida real. Tú no naciste para desaparecer en la incomodidad ajena, naciste para estar presente, para incomodar si hace falta, para elegirte aunque tiemble todo. Y si el precio de sostener la paz es traicionarte a ti, entonces eso no es paz, es evitación emocional con etiqueta zen. Y lo más trágico de todo es que esa falsa adaptación no nació en la adultez. No la inventaste tú, la heredaste. Porque antes de que pudieras elegir cómo reaccionar al miedo, alguien ya te había mostrado cómo se hace. Con silencios, con miradas, con cargas que no eran tuyas, pero aprendiste a sostenerlas como si lo fueran. Y ahí entra la familia, no como culpable, sino como escenario original, como el lugar donde se tejió tu narrativa emocional, la misma que aún hoy, sin darte cuenta, sigues interpretando. Miren, la familia de origen no es solo el lugar donde nacemos, es el lugar donde aprendemos a sentir, donde nos enseñan con palabras, con gestos o con silencios qué es peligroso, qué es aceptable, qué es deseable y sobre todo, qué es mejor no cambiar. Porque si fuiste el niño que no debía hacer berrinches, aprendiste que ser estable era más importante que ser feliz. Si fuiste la hija que siempre cuidó a mamá, interiorizaste que antes de elegirte tienes que proteger a los demás. Si creciste viendo a tus padres aguantar por miedo, por apariencia, por costumbre, entonces el mensaje fue claro. El amor es permanencia, no autenticidad. Y eso marca. La familia instala códigos emocionales invisibles y esos códigos se activan cada vez que intentas hacer algo distinto, cada vez que te sale del alma un esto no es mío, pero me lo sigo poniendo porque así se ha hecho siempre. Y justo ahí aparece la culpa por querer cambiar, por elegir diferente, por decir no. Pero esa culpa no siempre es tuya, es la lealtad emocional que aún tienes con esa historia familiar. Una historia que quizás honraste durante años, pero que ya no refleja la persona en la que te estás convirtiendo, porque cambiar no solo es transformar, es desprogramarte, es tener el coraje de decir gracias por todo lo que me dieron, pero ahora yo voy por este otro lado. No para traicionar tu origen, sino para que tus raíces no te impidan crecer hacia donde realmente te corresponde florecer. Miren, hay una historia sencilla pero poderosa que ilustra todo esto mejor que 1000 definiciones. La leí hace algunos años en un libro que hablaba de dinero, pero lo que me dejó marcada fue esta escena. Miren, una mujer, cada vez que hacía pan, le cortaba las orillas antes de meterlo al horno. Su esposo, curioso, un día le preguntó,
¿por qué siempre le cortas las orillas al pan? Ella, sin pensarlo mucho, le respondió, no sé, así lo hacía mi mamá. La duda se quedó flotando y por curiosidad va y le pregunta a su madre, mamá, ¿por qué tú le cortabas las orillas al pan? Y la madre le dice, no sé, así lo hacía tu abuela. Entonces ambas se van y le preguntan a la abuela, abuela, ¿por qué tú le cortabas las orillas al pan? La abuela, con toda naturalidad, le responde, porque en esa época el molde que tenía era muy pequeño y el pan no cabía entero. Y ahí lo entendieron todo. Habían estado repitiendo un hábito por generaciones sin cuestionarlo, sin revisar si seguía teniendo sentido, sin pensar si les funcionaba a ellas o solo era algo heredado de una necesidad que ya no existía. Y cuando entiendes que muchas de tus formas de pensar, decidir, sentir, no nacieron contigo, sino que fueron heredadas, entonces te das cuenta que cada vez que dices, no es el momento, no estoy seguro, mejor no me arriesgo, no estás hablando de ti, está hablando tu sistema familiar a través de tu boca. Y ahí todo se vuelve más difícil de distinguir porque el miedo empieza a disfrazarse, un miedo más crudo, más evidente, más obvio. Ahora se disfraza con cautela, de sentido común, de madurez emocional. ¿Cuántas orillas estás cortando todavía solo porque alguien más lo hizo así primero? Entonces, la pregunta que queda es esta. ¿Cómo saber si lo que estás llamando prudencia no es en realidad el miedo disfrazado de sensatez? Esto es clave porque muchas decisiones no se toman desde el alma, se toman desde el miedo maquillado de racionalidad. Y como el miedo se disfraza bien, terminamos creyendo que estamos siendo sensatos, cuando en realidad estamos huyendo. Porque la prudencia genuina nace desde la conciencia, desde el deseo de cuidar lo que importa sin traicionarte a ti. El miedo al cambio usa la lógica como escudo emocional. Te da argumentos sólidos, racionales, inteligentes, para no hacer lo que en el fondo sabes que necesitas hacer. Y esa es la gran trampa. El miedo no se presenta como cobardía, se presenta como una estrategia, como esperemos un poco más. Total, tampoco es tan grave. ¿Y si me equivoco? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la prudencia te da paz, mientras que el miedo te deja inquieto. La prudencia ordena, te centra, te da claridad, mientras que el miedo confunde, agita, posterga. Y hay una pregunta, una sola, que desenmascara todo. ¿Estoy esperando o estoy evitando? Porque si lo estás postergando por respeto a tu proceso, eso está bien, eso está perfecto. Pero si lo estás evitando por miedo a lo que podría pasar, entonces estás atrapado. Y esa supuesta sensatez que nace del miedo no te cuida, te apaga. Te convierte en alguien que se convence en lugar de alguien que se elige. Y lo más brutal de todo esto es que muchos no cambian porque creen que cambiar es traicionar a su historia, a sus padres, a sus promesas, a su personaje. Pero escúchame bien, ¿sabes qué es traición de verdad? Seguir interpretando un guión que ya no sientes tuyo, seguir apegado a un personaje que ya no vibra, seguir viviendo en una estructura que ya no te representa solo porque un día te funcionó. Y como todo viaje del alma tiene etapas, momentos claves, puntos críticos, donde todo puede derrumbarse o revelarse, vamos a entrar en eso. Porque si llegaste hasta acá, es porque ya estás en el umbral. ¿Quieres saber cuándo una persona está verdaderamente lista para cambiar? No es cuando llora, no es cuando se queja, no es cuando toca fondo. Es cuando en medio del caos, del llanto, del hartazgo, algo se enciende. Algo que no había sentido antes, algo que te agarra del pecho y te dice, hasta aquí llegaste. Ese momento no lo puedes forzar, no lo puedes fabricar, solo lo vives. Y cuando llega, te das cuenta de algo brutal. Y es que el dolor que estás evitando es menor que el dolor a seguir igual. Y ahí está el clic, ahí es donde todo cambia, cuando entiendes que quedarte donde estás ya no es seguro, sino una forma sofisticada de suicidio emocional,
cuando te das cuenta de que el precio de mantener la calma es tu salud mental, tu deseo, tu alegría, tu voz. Y entonces pasa algo mágico. No suena una trompeta, no te cae un rayo, no viene un gurú. Lo que aparece es una voz interna, clara, seria. Por primera vez, una voz tuya. Y dice, esto no va más. Esto ya no me representa. Esto no soy yo. Ese es el momento. No cuando le anuncias al mundo que vas a cambiar, sino cuando dejas de pedirle permiso al mundo para hacerlo. Ese instante no tiene glamour, tiene verdad. Y cuando llega, no necesitas coraje. Ya eres el coraje, ya eres la decisión, ya eres el salto. No hay vuelta atrás, no hay más excusa, no hay más versiones anteriores de ti esperando a la vuelta de la esquina. Solo hay una dirección, la que tú elijas. Y por fin aquí te animas a elegirte. Y cuando haces ese clic, cuando cruzas esa línea interna que antes parecía imposible, sientes una especie de renacer, como si te hubieras escapado de una cárcel donde tú mismo eras el carcelero y el prisionero al mismo tiempo. Pero ojo, cruzar esa línea no garantiza nada, porque empezar es una cosa y sostenerse, esa es otra historia. Y ahí es donde se separan los que transforman su vida y los que solo la reacomodan. Porque el verdadero cambio no es solo dejar atrás lo viejo, es sostener lo nuevo cuando todavía no tiene forma. Déjame contarte una historia real, una historia de esas que no se olvidan. Y lo vivió Víctor Frank, psicoterapeuta, judío, sobreviviente de los campos de concentración nazi. En su libro El hombre en busca de sentido, cuenta que uno de los momentos más duros, más peligrosos emocionalmente, no era cuando lo golpeaban, no era cuando lo obligaban a trabajar hasta sangrar, no era cuando el frío los congelaba por dentro, era cuando los liberaban. Sí, ese instante donde después de años de tortura, alguien abría la puerta del campo y les decía, pueden irse, son libres. Y muchos no sabían qué hacer, porque ya no eran quienes fueron antes de entrar, tampoco sabían quiénes eran ahora. No tenían casa, no tenían familia, no tenían trabajo, no tenían un plan. Solo tenían ese vacío brutal entre lo que dejaron de ser y lo que todavía no eran. Fran dice que muchos no lloraban, no gritaban, no celebraban, se quedaban en silencio, parados frente a la libertad sin saber cómo caminar hacia ella. Y algunos volvían a encerrarse. Sí, volvían al campo vacío, a la cabaña, a la rutina del horror. ¿Y sabes por qué? Porque ahí, aunque dolía, sabían cómo sobrevivir, porque el dolor conocido a veces es más seguro que el vacío incierto de empezar de nuevo. ¿Te das cuenta? No es metáfora, no es exageración, es vida. Y eso mismo te pasa a ti, a mí, cuando estamos en medio del proceso de cambio. Ya saliste, ya renunciaste, ya soltaste, pero todavía no sabes quién eres del otro lado. Y esa es la etapa más peligrosa, donde ya no hay certezas, donde la libertad te abruma, donde el pasado te tienta, porque te resulta más fácil que construirte desde cero. Pero escúchame, no debes retroceder a esa cárcel emocional solo porque sabías cómo vivir allí. No confundas el miedo con una señal de error. Estás en el cruce, lo sé porque yo también he estado allí. Si estás en ese espacio donde nada está claro, donde no tienes respuesta, entonces estás exactamente donde empieza la verdad, donde empieza la posibilidad más honesta de tu vida. No te devuelvas, sigue, aunque duela, aunque tiembles, aunque no veas nada claro todavía, sigue, porque del otro lado no solo te espera un nuevo camino, te espera el reencuentro con quien fuiste antes de que el miedo te apagara. Pero ¿y qué hacemos con esa ambivalencia interna? Esa tensión brutal entre lo que ya no quieres ser y lo que todavía no te animas a hacer. Porque te pasa, ¿cierto? Una parte de ti quiere cambiarlo todo. La rutina, el vínculo, la forma en la que te hablas, en la que te tratas, en la que te ocultas. Pero hay otra parte más callada, más temerosa, más conocida, que quiere quedarse ahí,
en lo mismo, aunque duela. Y lo primero que quiero decir en esto es que la ambivalencia no es un problema, es una señal de que estás vivo. Esa contradicción interna es parte natural del proceso. ¿Y sabes por qué? Porque cambiar implica duelo. Duelo de una versión tuya que aprendiste a sostener por años, aunque ya no te represente, aunque ya no te mueva, aunque ya no te abrace. Entonces, no esperes que todo tu sistema interno te diga sí al mismo tiempo. No lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Está bien. Lo que yo aprendí es que no se trata de eliminar esa parte que se resiste, se trata de escucharla, porque muchas veces esa parte que sabotea no quiere destruirte, solo tiene miedo, miedo a que te equivoques, miedo a quedarte solo, miedo a fallar, miedo a exponerte. Cuando en vez de pelearte con esa voz, le escuchas con compasión, dejas de verla como un enemigo interno y empiezas a verla como una parte herida que solo está pidiendo tiempo, contención y claridad. Entonces, ¿qué hago yo con mi ambivalencia? La nombro, le doy voz, la escucho, la entiendo y después la tranquilizo. Pero no le entrego el volante porque mi vida la lidera la parte de mí que sueña, no la que teme. Y sí, paso a paso, contradicción tras contradicción, voy construyendo coherencia, que no es ausencia de miedo, es caminar con el miedo al lado sin dejar que me detenga. Y claro, con el miedo como compañía, ese camino muchas veces se hace en silencio, lo que nos lleva directo a la próxima pregunta inevitable. ¿Qué papel juega la soledad en el proceso de transformación personal? Miren, vamos con eso porque hay una soledad que asusta y otra que te devuelve a ti. Para hablar de este tema es mejor hacerlo con un ejemplo práctico. Déjame contarte una historia de la escritora Elizabeth Gilbert. Ella la cuenta en su libro autobiográfico en el cual nació una película maravillosa que muchos la deben conocer y es Comer, Rezar, Amar. Esta es la historia de una mujer, Elizabeth, casada, con una casa grande, con una carrera sólida y una vida que desde afuera parecía perfecta. Pero algo en ella se empezó a apagar. No era tristeza, era otra cosa, como una especie de ruido interno, una sensación persistente de que esa vida ya no era suya. Una noche se quedó sola en el baño, sentada en el suelo frío, llena de dudas, de miedos, llena de silencios, y ahí, por primera vez, se preguntó quién era. No la esposa, no la escritora, no la hija ejemplar, ella. Y lo que sintió fue tan profundo, tan real, tan insoportable, que al día siguiente pidió el divorcio. Así, sin respuestas, sin plan, solo con la certeza de que no podía seguir donde ya no era feliz. Y entonces comenzó el viaje, literal. Se fue a Italia, a la India, a Bali, pero el verdadero viaje no era geográfico, era interno, era espiritual, era doloroso, porque lo que nadie te dice cuando cambias de vida es que al principio vas a estar completamente solo. Y no porque la gente se aleje, sino porque tú ya no encajas donde estabas. Elizabeth pasaba horas y noches enteras en una habitación alquilada en Roma, comiendo pizza sola, llorando en silencio por una vida que ya no quería, pero que aún extrañaba. Porque sí, a veces uno extraña incluso lo que lo destruía, solo porque era familiar. Y ahí Elizabeth entendió algo, que la soledad no era castigo, era espacio, era templo, era reencuentro, era algo donde por fin podía escucharse sin interferencias, donde no tenía que explicarse, donde no tenía que gustarle a nadie, donde no tenía que cumplir un rol, solo tenía que sostenerse. Y fue esa soledad incómoda, cruda, real, donde empezó a reconstruirse. Desde la verdad, no desde la versión que esperaban de ella, desde su verdad, desde su alma. Y bueno, allí se va desarrollando la película que si no la has visto, te la recomiendo mucho y si ya la viste, vuélvela a ver. Quizás ahora la veas desde otra perspectiva. Y con esto quiero llegar a que la soledad no es una cárcel, es una transición.
Es ese momento exacto donde te despides de quién fuiste y empiezas a sentir por primera vez quién puedes llegar a ser. Y sí, al principio duele, pero después se vuelve tu mayor tesoro, porque ahí es donde entiendes quién te acompañaba por inercia y quién te acompaña por verdad. Porque si tu transformación no incomodó a nadie, si no hubo silencios, distancias, cambios de piel, déjame decirte que entonces quizás todavía no estás cambiando, solo estás adaptando el mismo molde. Así que si hoy te sientes solo o sola en medio de tu proceso, no estás fallando, estás naciendo. Y los nacimientos también se hacen con dolor, pero esta vez la que va a nacer eres tú. Hablando de cambios, cuando de verdad te transformas, no solo cambian tus decisiones, cambia tu forma de verte, cambia tu forma de nombrarte, cambia tu identidad. Y ahí es donde muchas personas se sienten perdidas, porque ya no son quienes eran, pero todavía no saben quiénes están empezando a ser. Por eso la pregunta es inevitable. ¿Cómo se reconstruye la identidad después de un cambio significativo? Vamos a entrar ahí porque no basta con cambiar, también hay que aprender a habitarnos de nuevo. Y te lo voy a decir sin vueltas. Cuando un cambio es real, profundo, transformador, te deja desnudo. Ya no eres quien eras, pero tampoco tienes idea de quién eres ahora. Y ese lugar, ese terreno incierto entre lo viejo y lo nuevo, es aterrador, porque de pronto ya no te reconoces en tus hábitos, ni en tus vínculos, ni en tus silencios. Y lo peor es que tampoco sabes qué poner en su lugar. Reconstruirse no es volver a encajar, no es encontrar una nueva máscara que funcione mejor. Es permitirte habitar esa versión tuya que están haciendo. Aunque no tenga forma, aunque no tenga nombre, aunque no tenga aplausos, te vas a sentir desorientado, porque en ese punto nadie te va a dar respuestas. Todo lo que antes te definía ya no aplica. Y ahí empieza el viaje más solitario, pero también el más valiente, el de reconstruirte desde lo que hoy sí te representa, desde lo que eliges sin culpa, desde lo que sueñas sin permiso, desde lo que necesitas sin justificarlo. Reconstruirse es empezar a escribir tu propio manual en lugar de seguir leyendo el que ya te heredaron. Es dejar de complacer para empezar a respetarte. Es darte permiso de cambiar de opinión, de trazar nuevos límites, de decir, esto soy hoy. Y si mañana cambio, también está bien, porque no hay identidad más poderosa que la que se construye desde la honestidad, no desde la expectativa. Y si en este momento estás ahí, en ese vacío después del cambio, en ese limbo donde sientes que ya no encajas por fuera ni por dentro, te digo algo, estás justo donde tienes que estar. No estás roto, estás en construcción. Y lo que vas a crear va a ser más real que todo lo anterior junto, porque reconstruirte no es un acto rápido, es un proceso de mirar adentro, de desarmarte, de permitir que algo nuevo surja aunque todavía no tenga nombre. Y es justo ahí, en ese espacio donde ya no eres el mismo, pero tampoco sabes quién estás empezando a ser, donde aparece el vértigo, esa sensación de estar perdiéndote, de no reconocerte, de preguntarte, ¿y si nunca vuelvo a encontrar mi lugar? Y aunque Ecos Internos no está para dar consejos, hay algo que quiero compartirte desde este lugar, desde el lugar de alguien que también ha estado ahí en medio de la transformación, sin mapas, sin certezas, sin respuestas. Quiero que sepas que te entiendo, que ese lugar donde estás ahora entre lo que ya no eres y lo que todavía no descubriste es uno de los lugares más duros, pero también es uno de los más sagrados. No estás roto, estás simplemente mudando de piel. Y sí, la muda duele porque la piel vieja era conocida, era cómoda. Aunque apretara, aunque picara, era tuya, pero ya no lo es. Y ahora estás en el vacío, en ese espacio donde no hay etiquetas, no hay certezas, no hay validación externa, solo estás tú con tu silencio, con tu vulnerabilidad, con tu verdad. Y aquí no te voy a dar un consejo, porque Ecos Internos no nació para darte fórmulas, nació para recordarte que tú también tienes las respuestas adentro. Así que no,
no te voy a decir haz esto o sigue este camino, solo te voy a dar este regalo. Cuando sientas que estás perdiendo quién eras, tal vez lo que estás soltando no es tu identidad, es el personaje que tuviste que inventar para sobrevivir. Y eso no se pierde, se libera. No tengas miedo de no saber quién vas a ser. Ese espacio vacío que hoy te da vértigo es exactamente donde va a crecer tu nueva raíz. Y esa raíz no necesita definirse de inmediato, solo necesita que no la tapes, que no la calles, que no vuelvas a esconderte en lo viejo por miedo a no entender lo nuevo. Y eso, aunque duela, es lo más valiente que puedes hacer por ti mismo. Y tal vez eso es lo más duro de todo. No tener respuestas, pero aún así seguir caminando. No saber quién vas a ser, pero confiar lo suficiente como para no volver atrás. Pero ojo, porque hay algo más que puede pasar justo en este punto del proceso. Algo que a veces parece avance, pero en realidad es otra forma de huir. Cuando confundimos transformación con movimiento constante. Cuando empezamos a cambiarlo todo el tiempo para no mirar lo que realmente necesita sostenerse. Y ahí aparece una trampa, sutil, peligrosa. Y es el miedo al cambio convertido en adicción al cambio. Hay personas que saltan de un proyecto a otro, de una pareja a otra, de una ciudad, un propósito, una identidad. Siempre se la pasan en movimiento, siempre reinventándose, pero sin habitar nada, sin quedarse. Miren, desde afuera puede parecer libertad, pero muchas veces es solo otro disfraz del miedo, porque hay una parte nuestra que aprendió que lo conocido duele. Entonces se refugia en lo nuevo, en lo efímero, en lo urgente, en el vértigo disfrazado de evolución. Pero escúchame bien, el verdadero cambio no es movimiento constante, es transformación desde la raíz. No es correrle siempre al mismo fantasma, es mirarlo a los ojos y decirle, ya entendí, no necesito seguir huyendo. Si cada vez que algo empieza a doler, tú vuelves a cambiarlo todo, no estás creciendo, estás escapando. Y escúchame bien esto, el equilibrio está en encontrar el coraje de cambiar lo que ya no vibra contigo, pero también en la valentía de quedarte a sostener lo que sí, porque a veces lo más desafiante no es cambiar, es quedarte, y no quedarte por miedo, ni por conformidad, ni por hábito. Quedarte por decisión, quedarte porque por fin encontraste un lugar donde sí quieres florecer. Y ser constante no es estar estancado, es ser fiel, es ser raíz, es ser presencia. Y eso también es transformación. Y para cerrar ya este episodio maravilloso, quiero contarte la historia de Saru. Un niño de 5 años que vivía en la India, era pobre, dormía con sus hermanos sobre un colchón de tierra, y su mamá era una mujer que partía piedras para ganarse unas cuantas rupias. No podía cuidarlos todo el día. Una noche Saru fue con su hermano a buscar comida. Su hermano lo sentó en una estación de tren y le dijo, quédate aquí y regresó en un rato. Pero el hermano nunca regresó. Saru se quedó solo, 5 años, de noche, en una estación donde nadie sabía su nombre, donde nadie entendía su idioma, donde no había nadie que supiera que ese niño era alguien. Se metió en un vagón vacío, con miedo, tenía hambre, tenía frío. Imagínate, un niño chiquito de 5 años y bueno, se durmió, esperando que al despertar su hermano estuviera ahí. Pero al abrir los ojos, el tren estaba en marcha y no paró durante horas, días. Ese niño de 5 años recorrió más de 1.600 kilómetros, sin saber leer, sin saber su apellido, sin poder pronunciar el nombre de su aldea. Terminó bajando en Calcuta, una ciudad de millones de personas donde el ruido era brutal, donde nadie paraba para escuchar a un niño pequeño. Lo que vino después fue un infierno. Durmió en la calle, comía de la basura, esquivó redes de trata, escapó de hombres que querían hacerle daño, fue invisible y al mismo tiempo presa fácil. Hasta que una mujer lo llevó a un orfanato y desde allí fue adoptado por una familia australiana. Una casa nueva, un idioma nuevo, una vida completamente distinta. Pero dentro de él siempre hubo una voz que no se apagó, una imagen, un recuerdo, la sensación de que en algún lugar había alguien que lo seguía esperando. Y 25 años después, ya siendo adulto, con el corazón ardiendo, empezó a buscar.
Pero, ¿cómo se busca una casa que no tiene dirección? Bueno, con fe, con Google y con el alma temblando, por supuesto. Pasó noches enteras recorriendo imágenes satelitales, viendo estaciones de tren, buscando un tanque de agua, una colina, un árbol, hasta que un día, entre toda su búsqueda, gritó: "Es aquí, es esto, este es el camino que yo recorría con mi hermano". Y ahí Saru supo que había llegado. Reconoció la estación, reconoció el camino, viajó de vuelta a la India con un mapa interno que solo el corazón puede entender, y cuando se bajó del tren, los pies le temblaban. Imagínense, la respiración se le cortaba. Caminó por las calles de su infancia ya oxidadas por el tiempo. Preguntó, buscó y encontró una casa, pobre, polvorienta y dentro una mujer, su mamá biológica, que no hablaba inglés pero que nunca había dejado de esperarlo. Y bueno, se abrazaron, lloraron y en ese abrazo se cerró una herida de 3 décadas. Saru había vuelto, pero no como el niño perdido, sino como el hombre que se reconstruyó sin olvidar quién era. ¿Sabes por qué me parte el alma esta historia? Porque Saru no cambió por moda, no huyó de su pasado, no maquilló su dolor. Saru cambió por volver a encontrarse. Y eso es la verdadera transformación. No la que te aleja de ti, sino la que te devuelve más entero, más honesto, más vivo. Así que si hoy estás perdido, si estás en ese tren que no sabe a dónde va, si estás buscando un mapa que no existe, no te desesperes. A veces perderse es la única forma de volver. Y bueno, si este episodio te tocó, te hizo sentir algo, compártelo. No sabes a quién puedas despertar con ella. Así que si estás en tu propio viaje de regreso, solo te digo, tu casa no es un lugar, es una versión de ti mismo que aún te está esperando. Hasta el próximo episodio y sí, trae pañuelos porque vamos a entrar en un tema bastante profundo, en el duelo. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Miras dentro y empieza a vibrar, ecos que en silencio quieren hablar, ruidos de un alma lista para volar, ondas que el corazón va a liberar, ecos internos en el alma mora, hace que tu mente cante y llora, resonando fuerte como una aurora, moviendo el sentir en cada